Tertulias de Vida, una nueva edición, en este caso recibiendo con gran gusto a Mercedes Vigil. Mercedes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer estar acá contigo. Igualmente. En este ciclo que ya tiene un nombre muy entrañable. De Vida, porque hemos querido todos hablar de la vida, que a veces la urgencia de los tiempos te aparta del análisis y de la celebración de la vida. Fíjate vos, naciste en septiembre, ¿no? Y amo septiembre. Bueno, a eso iba a ir, ¿viste? Porque hay que celebrar la vida, hay que celebrar los momentos de la vida. Me gustaría jugar con eso. Naciste en primavera, apenas asomaba la primavera. ¿Cuál ha sido tu primavera en la vida? Ese momento floreciente que vos dijiste, me sentí plena. Tú sabes que yo no quiero ser naif, pero yo llevo 64 años sintiéndome plena. Soy una persona que me levanto cantando, que a veces mis hijas cuando iban al liceo, cuando las tenía que despertar, decían, ya está mamá cantando. ¿Todas las mañanas te levantás con esa alegría? Absolutamente. Es más, a veces me levanto antes de tiempo porque tengo la sensación de que me estoy perdiendo algo. ¿A qué hora te levantas? Mira, yo nunca paso de las 7:30, 8 de la mañana, pero además, Daniel, los seres humanos somos animales de costumbre. Claro. Y yo durante muchos años llevaba a mis hijas muy temprano al colegio y después las iba a buscar y hacía cadena. Entonces yo las llevaba y a las 7:30, 8 menos cuarto era mi mejor momento para sentarme a escribir. Y entonces eso me hizo acostumbrarme. Yo escribo al revés de la mayoría de los colegas que escriben cuando cae la noche. Sí. Yo cuando caía la noche ya tenía la mesa llena de chiquilines y tenía que estar con la cena y con todo eso. Entonces, eso me hizo durante muchos años levantarme muy temprano y escribir muy temprano. Así que te levantás, te inspirás, cantás. ¿Qué ves cuando te mirás al espejo? Gracias a Dios, mi suegra tiene un dicho, mi suegra ya está muy viejita, y siempre decía que a medida que vas envejeciendo, uno de los beneficios es la presbicia porque te ves siempre bárbara. Entonces vos te ves como hace 40 años, ¿no? La verdad es que veo una persona agradecida con la vida. Yo todos los días agradezco. La vida ha sido muy generosa conmigo, aún con tropiezos y con luchas y con batallas, pero soy una persona cristiana y todos los días agradezco a Dios, primero el estar viva, segundo que mis seres queridos estén realizados, felices. Claro. Gracias a Dios todos los días encuentro un motivo para estar feliz. Qué lindo. En 2000 publicaste la primera novela de historia ficcionada sobre Irma Abeño, una mujer inconveniente. Una mujer inconveniente. ¿Y hoy te sentís un poco en ese perfil de la mujer inconveniente? Porque además Irma Abeño pasa por todos los estadios, o sea, una, en principio, mujer muy cuestionada y poco menos que se transforma con el paso del tiempo en heroína. Absolutamente, fue una mujer con todas las facetas en aquel Montevideo fermental, impresionante, de los primeros 12 años del siglo XX, que fue un Montevideo mucho más difícil que el que yo vivo. Yo agradezco, incluyendo habiendo tenido solo hijas mujeres, que haber nacido en una etapa del Uruguay en el cual yo siempre cuento cuando hablan del patriarcado y todas esas cosas, que realmente las mujeres que nos antecedieron, como Irma Abeño, Matilde Pacheco y tantas en este mundo androcéntrico, porque vivimos en un mundo androcéntrico sin lugar a dudas, haber nacido cuando ya nuestras antecesoras habían dado la batalla. En aquel momento, en el Irma Abeño era muy difícil ser mujer y no morir. Claro. En el intento, entre otras cosas, y el otro día lo dije en una charla, porque está bueno decirlo, no olvidemos la penicilina. Cuando uno mira hasta hace 100 años las partidas, los hombres tenían 3 o 4 esposas porque las mujeres morían de parto. Digo, la historia de la humanidad, no solo cuando, me parece una simplificación cuando se habla
del machismo como solamente, que existe todavía y existió, una mirada de poder. También era una mirada de que no había más remedio porque las mujeres paríamos, y el parir significaba muchas veces la muerte o la enfermedad. Entonces yo entré a Facultad de Derecho en el 78, ya era una época en la que estaba la píldora, las mujeres podíamos fumar, podíamos estudiar, ya éramos más en la universidad que los hombres, y ni que hablar mis hijas ahora, que todas desarrollan profesiones liberales. 2 de ellas ya tienen chicos, hay otra que no, pero tienen en sus maridos pares. Entonces eso hace que podamos reivindicar también la época en la que nacimos. ¿Y esa concepción tuya liberal te hace ser una mujer inconveniente? Vuelvo al origen de la pregunta. ¿Sabes qué sucede? Y esto requiere un poco de historia. La escuela de Frankfurt, que fue la escuela que nació en Alemania y que luego tuvieron que emigrar por el nazismo a la Universidad de Columbia, se dio cuenta que la revolución violenta del proletariado tal como estaba en Rusia no funcionaba, porque ya el occidental había empezado a enamorarse de su autito, de sus vacaciones, de su casita. Entonces creó, para mí, lo peor que aún padecemos, que fueron los intelectuales orgánicos. Esto es, busquen a cualquier comunista o marxista que esté dispuesto a hacer de la ideología su vida, pero que además escriba, pinte o sea periodista. Entonces eso creó 4 o 5 generaciones de una confusión que es muy complicada. No digo que yo no voy a hacer un juicio sobre mis colegas, porque no me gusta hacer lo que critico que hacen conmigo. Pero hablas de un colonialismo intelectual. Pero, ¿qué sucede cuando aparece un intelectual que publica y que tiene el desafío de decir, tú me podés comprar el libro si te gusta y si no es un fracaso? Tú sos libre, yo no le golpeo al Estado para que me dé un cargo o para que me lo financie, cosa que pasa todavía el día de hoy en el 90%, rechina, porque en eso sí, la sociedad occidental se ha ido domesticando de tal forma que a veces, y lo ves en las redes muchas veces, no hay en el ciudadano común noción de la frontera que hay entre lo público y lo privado. ¿No es cierto? Sí. Que es fundamental para poder expresarse con libertad. Yo siempre fui una madre y ahora soy una abuela, que soy inconveniente porque de pronto cuando tengo columnas, que a veces hablamos de libros y de literatura, y me entero que los jubilados están mudándose a pensiones, entonces lo digo, sin importarme lo que piense el político de turno, y eso es lo que llama la atención. Que no olvidemos que en la historia de la humanidad, la polis griega, el Estado tal cual lo conocemos y el sistema político, el opinar dentro de una política partidaria, es algo nuevo en la historia de la humanidad. Claro, pero en resumen eso, ¿no? Sos también en este tiempo una mujer inconveniente que se siente libre de decir algunas cuestiones. Y también has dicho, vas contra discursos hegemónicos. Ahora, ¿no es acaso el tuyo un discurso hegemónico también? Yo voy contra los discursos hegemónicos digitados del Estado. Siempre hubo grupos de intelectuales o de políticos o de, vamos a hablar de pensadores, que establecieron sus discursos muy fuertes y a veces disidentes, ¿no es cierto? Y a veces disruptivos. El problema es cuando eso se sienta dentro del Estado, cuando el Estado, no olvidemos que los seres humanos hace 500 años, más o menos, que en la historia de la humanidad es muy poco, le dimos el poder coercitivo al Estado. Esto es para que organice nuestra vida en sociedad. Entonces, cuando el discurso pretende ser de cualquiera de los lados, esto no tiene color político, es transversal, pretende implantarse usando el poder coercitivo del Estado, eso es lo que yo critico, ¿no es cierto? Es como filtrar ideología dentro del Estado. Vamos a otro punto de tu vida. ¿Te pone incómoda, triste hablar de tu enfermedad, por ejemplo? No, para nada, porque a los 30 era una sombra. Una sombra, yo ya no veía de un ojo, estaba con algunos otros problemas, entonces en aquel momento con hijas chicas, pero
Y por eso empezó mi batalla. Mi batalla en los medios empezó cuando empecé a recibir la necesidad de reivindicar gente que no podía acceder a los medicamentos. Claro, acá en Uruguay se fundó en el año 2001 la Asociación de Esclerosis Múltiple, y yo fui la primera presidenta ad hoc, que me acuerdo que me llamó mi neurólogo, Henninger, y me pidió, y lo hicimos. Y ahí me empezaron a llegar una cantidad de casos de gente que de pronto tenía un igual diagnóstico y demoraban años en darle los medicamentos y terminaba o en una silla de rueda o ciega totalmente. Entonces ahí empecé yo a salir en público a cuestionar el caso de Sendik. Yo jamás le decía la muerte a Sendik. Fue un comentario que hice a un periodista. Sonó horrible. Porque, claro. Sonó horrible. Lo que sonó más horrible fue la edición que hicieron. Ajá. Porque yo lo había visto en el sirio-libanés. Y el comentario mío, que fue colateral, fue que quienes deciden los destinos de un país, por ejemplo, y dije el nombre de él como de 2 o 3 más, deberían estar obligados a asistirse en la salud a pública. asistirse en el país. Entonces todo eso, el recorte y pegue, que es lo que queda. Lo que queda es lo que sale a la luz pública. Pero después te arrepentiste de aquella afirmación de decir que se muriera de una enfermedad grave. No, yo jamás afirmé eso. No. Decime exactamente aquellas palabras, porque lo que quedó... A mí me gustaría ver, primero dije lo que te comenté, que los políticos deberían, así como creo hoy que deberían mandar a sus hijos a las escuelas públicas, porque nos dicen que están divinas, y dije, porque fíjense que es desesperante la situación, yo me gustaría que Sendik, y cité a 2 o 3 que sabía que se atendían en el sirio-libanés, a donde había ido yo, algún día entendieran lo que es, y dije una palabra que yo generalmente no uso, pero la voy a decir acá, cuando uno tiene una enfermedad jodida, usé esa palabra que no es una palabra que yo suelo usar, quisiera ver que se enfrentaran de cara a no poder comprar los medicamentos. Todo eso fue editado y bueno, no interesa. El fondo es que yo durante muchos años formé parte, incluyendo con el doctor Cereta, claro, que ahora está en otros asuntos, porque realmente creo que el Uruguay es un país rico. El Uruguay debería, poder acogernos a todos en los momentos de enfermedad. Pero fue eso nada más. Fue eso. Me llevas a lo del determinismo social. Muchas veces se afirma, bueno, el futuro de tal o cual persona dependerá en grandísima medida del lugar en el que nace. Una cosa es nacer en el Pereira, otra cosa es nacer a pocas cuadras de allí en una institución privada, una cosa es nacer en Montevideo, otra en el extremo norte de Artigas. ¿Vos estás de acuerdo con esa afirmación del determinismo? O en Yemen. La otra vez yo escucho, tanto estoy de acuerdo contigo, mi último libro, que tú me hiciste una nota en la radio, se ubica en Yemen y habla de la condición de la mujer en todo Oriente Próximo, pero cuidado, porque no es lo mismo Egipto que Turquía, que Yemen, Omán o Arabia Saudita, y habla de la situación de la mujer desde épocas ancestrales, pero al presente. Y sin lugar a dudas, la otra vez escuchaba a una representante de ONU Mujeres y yo le contesté en un tuit que decía lo terrible que se vivía en Latinoamérica y en el Río de la Plata, hablando de la brecha sexual o de género, bueno, no interesa cómo lo nombraba, y yo la invitaba a recorrer Medio Oriente. Eso no significa que no tengamos cosas que solucionar, por supuesto, pero uno debe ser agradecido, y por eso te acuerdas que te hablé de la época y el lugar en donde ha nacido. Pero volviendo a Uruguay... Y sí, no es lo mismo nacer en la frontera, es más, no es lo mismo nacer de una madre adolescente, el embarazo adolescente, todos esos flagelos, no es lo mismo, es más, no es lo mismo. Yo por eso siempre agradezco. Yo nací, si bien mi padre falleció cuando yo era muy chica, y mi madre falleció hace muchísimos años, pero no es lo mismo nacer en una familia, y tú lo sabes, amorosa, que hace de la vida en familia, que honra a los hijos, que nacer, por ejemplo, en hogares monoparentales, no porque sean malos, sino porque a veces la misma necesidad hace
que los niños no crezcan con esa seguridad afectiva que necesitan, ¿no? Fíjate, a ti te tocó transitar embarazos con reposo absoluto. Sí. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si tuvieras que verte empujada a salir a trabajar? Salir a trabajar o estudiar. No olvidemos que en los últimos años las mujeres embarazadas, gracias a Dios por el avance, y tú lo sabes porque tenés hijos grandes y tenés hijos chicos, y eso es importante, que en los últimos años las mujeres, y lo sé por mis hijas, gracias a Dios te dan medicamentos, vacunas, controles y estudios para prevenir cualquier enfermedad en el bebé. Y eso significa generalmente dinero o tiempo. Fíjate tú una cosa, yo hace un tiempo largué un tuit porque tengo familia en Suecia de varias generaciones. Qué interesante sería, pero lo largué hace mucho tiempo, que los autos oficiales se transformaran como hicieron en Suecia en autos médicos, porque las embarazadas a veces para ir al Pereira se toman 2 o 3 ómnibus. Todas esas cosas responden la inicial pregunta, ¿dónde tú naces? Por supuesto que es fundamental. A veces hay seres humanos que desafían todas esas variantes, pero ayuda mucho. Mercedes, decíamos hoy de tu enfermedad, que la has transitado muy bien, y te quiero consultar por el final de la vida, citando un ejemplo que fue para todos nosotros muy doloroso. Recordás a Fernando Sureda, el gerente de la AUF, que pidió por favor morir, porque ya no era vida lo que estaba transitando ese pobre hombre. ¿Cuál es tu valoración respecto a eso? A veces a la necesidad de manifestar la voluntad de morir. Yo creo que es un disparate la ley de eutanasia que están trabajando, porque se pretende incorporar hasta los niños, no sé si leíste, y además se pretende incorporar las enfermedades psiquiátricas. En varios países de Europa, sobre todo en los nórdicos, se firma un documento que es el camino del medio, que debería ser, que es un documento que lo piden los médicos cuando ingresa a alguien, sea por accidente o por enfermedad, que es un documento para que no te mantengan con vida artificialmente. Esto es, que no te obliguen a seguir padeciendo cuando el organismo dice basta. Creo que eso sería absolutamente lógico instaurarlo acá, porque funciona. Ahora, se está viendo en algunos países que gente con depresión profunda ha podido ser beneficiada, entre comillas, con la ley de eutanasia. Yo creo que eso es muy difícil. Creo que hay especialistas en bioética que saben mucho del tema, pero es un tema muy delicado. Yo no estoy de acuerdo en la eutanasia como la están planteando acá en Uruguay, pero sí con que uno pueda manifestar, estando bien, que no quiere estar conectado, que le mantengan la vida artificialmente. Creo que es un camino del medio, ¿no? Bien. El buen morir. El buen morir. Y en el cierre, habíamos comenzado con tu primavera. Todos tenemos en la vida, bueno, primaveras, otoños. ¿Le temes a tus inviernos, digamos? No, porque yo generalmente cuando he tenido inviernos, que los he tenido en el sentido en que lo estás usando, siempre he encontrado un palito, 2 palitos para frotar, hacer mi chispa y calentar ese invierno. O sea que creo que los inviernos, como todas las estaciones de la vida, no solo dependen de la estación que llegue, sino también de lo que tú hagas cuando llega esa estación, ¿no? ¿Y cómo jugás con la muerte, digamos? ¿Hablás contigo respecto a ese momento? ¿Cómo sentís que puede llegar a suceder? Nunca pienso en la muerte, ni aún cuando he estado con operaciones o con cosas complicadas. No pienso en la muerte. A veces pienso colateralmente, como cuando era joven, y sí tuve varios encuentros cercanos con ese tema, porque mis hijas eran chicas, porque temía no poder acompañarlas, ahí sí. Pero te diré que desde que cumplí 60 y me siento vital y agradezco a la vida
la familia que tengo, las posibilidades que tengo. Fíjate que mi suegra tiene 94 años y me sigue cuidando, o sea que soy una persona mimada por la vida, entonces me podría ir en paz perfectamente. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, Mercedes. Y nosotros nos vamos a reencontrar con otra tertulia de vida, aquí mismo.